Buenas tardes chicos, en el día de hoy vamos a realizar el estudio completo de la siguiente función. Lo primero que vamos a hacer es calcular la primera derivada, f' de x, ¿sí? Y vamos a derivar. Este 3 pasa a multiplicar a la x, me va a quedar 3x y le tengo que bajar un grado, por lo tanto queda x al cuadrado. Acá vamos a hacer lo mismo, este 2 pasa a multiplicar al menos 6, me va a quedar menos 12x, porque le bajé un grado al x al cuadrado, menos 15. La derivada de 15x es 15, más la derivada de una constante que es 0. A continuación calculamos la segunda derivada. Para calcular la segunda derivada procedemos de la misma manera. Este 2 pasa a multiplicar al 3, me queda 6 y le bajo un grado, me queda 6x menos 12 más 0, que es la derivada de una constante. A continuación, para hallar los puntos críticos, igualamos la función a 0. Entonces, igualamos la primera derivada, 3x al cuadrado menos 12x menos 15, la igualamos a 0. Para resolver, yo lo que voy a hacer primero es sacar factor común, ¿sí? Saco factor común 3 y me va a quedar 3x al cuadrado dividido 3, me queda x al cuadrado, menos 12x dividido 3, me queda 4x, menos 15 dividido 3, me queda menos 5. Todo esto va a ser igual a 0. Este 3 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, entonces me va a quedar 0 dividido 3, que es igual a 0. Entonces nos va a quedar la siguiente ecuación, menos x al cuadrado menos 4x menos 5, todo igual a 0. A continuación se puede resolver esta ecuación aplicando la fórmula resolvente o factorizando. Yo lo que voy a hacer es factorizar, ¿sí? Voy a tener dos factores que multiplicados me van a dar 0. Cada factor va a tener x, ¿sí? Y los signos que van a ver acá adentro van a ser los siguientes. Más por menos es menos, menos por menos es más. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den menos 5 y que sumados me den menos 4. Esos números son el 5 y el 1. Menos 5 por 1 me da menos 5 y menos 5 más 1 es igual a menos 4. Esta ecuación tiene dos soluciones, una es x igual a 5 y la otra solución es x igual a menos 1. Estos son los valores de las abscisas de los puntos críticos. Voy a tener el punto 5 y me falta calcular la ordenada. Y también voy a tener el punto menos 1 y también me falta calcular la ordenada. Para encontrar la ordenada de cada uno de estos puntos, tengo que reemplazar este valor en la función original. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar f de 5 igual a 5 elevado al cubo menos 6 por 5 elevado al cuadrado menos 15 por 5 más 40. Resolviendo me queda que f de 5 va a ser igual, 5 elevado al cubo es 125, menos 5 al cuadrado es 25, 25 por 6 es igual a menos 150, ¿sí? Menos 15 por 5 es igual a menos 75 más 40. Resolviendo esto me queda que f de 5 va a ser igual a menos 60. Entonces tenemos el siguiente punto, el punto 5 menos 60, y ahora vamos a calcular el siguiente punto. Entonces reemplazamos este menos 1 en la función original.
y me va a quedar lo siguiente: f de menos 1 va a ser igual a menos 1 elevado al cubo menos 6 por menos 1 elevado al cuadrado menos 15 por menos 1 más 40. Resolvemos. F de menos 1 va a ser igual menos 1 elevado al cubo, me queda menos 1, menos 6 por menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, 1 positivo por menos 6 me queda menos 6, menos 15 por menos 1 me queda más 15, más 40. Resolviendo esto me queda que f de menos 1 va a ser igual a 48. ¿Sí? Entonces tengo el siguiente punto crítico, menos 1, 48. Ahora lo que tengo que hacer es evaluar la función en intervalos que van desde menos infinito hasta menos 1 y desde menos 1 hasta 5 y desde 5 hasta más infinito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es eso. El intervalo va a ir desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 5 y desde 5 hasta más infinito. Lo vamos a evaluar con respecto a la primera derivada, a esta que está acá, ¿sí? Entonces lo vamos a calcular por acá. Vamos a tomar, por ejemplo, valores que van desde el menos infinito hasta el menos 1, que puede ser, por ejemplo, el menos 2. Entre menos 1 y 5 puedo tomar el valor 0, y entre 5 y más infinito puedo tomar, por ejemplo, el valor 6. Entonces vamos a calcular f' de menos 2, ¿sí? Lo hacemos con respecto a la primera derivada. La primera derivada es esta que aparece acá arriba, me va a quedar 3 por menos 2 elevado al cuadrado, menos 12 por menos 2, menos 15. Resolviendo, f' de menos 2 me va a quedar menos 2 elevado al cuadrado, me queda 4 positivo, multiplicado por 3 me queda 12, menos 12 por menos 2 me queda más 24, menos 15. Resolviendo esto me queda que es igual a 45. A mí lo que me interesa es el signo. Yo sé que en esta parte es positivo, por lo tanto la función acá va a crecer, ¿sí? En esta parte crece. Ahora vamos a ver qué pasa en el intervalo que va desde menos 1 hasta 5. Lo vamos a hacer acá abajo. Vamos a calcular f' de 0, que f' de 0 va a ser igual a 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 menos 15. F' de 0 va a ser igual a menos 15, ¿sí? Acá el signo es negativo, por lo tanto la función decrece. Entonces acá la función decrece. Como acá la función crece y acá decrece, entonces en el punto menos 1 tenemos un máximo local. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el intervalo que va desde 5 hasta más infinito.
Vamos a calcular entonces f' de 6. Hacemos el mismo procedimiento. Me va a quedar lo siguiente. 3 por 6 elevado al cuadrado menos 12 por 6 menos 15. Resolvemos f' de 6 va a ser igual, 6 al cuadrado es 36, 36 por 3 me queda 108, menos 12 por menos 6 me queda menos 72, menos 15. Resolviendo esto, f' de 6 va a ser igual, 108 menos 72 menos 15 es igual a 21. A mí me interesa el signo, es positivo, ¿sí? Acá el signo era negativo, ¿sí? Como es positivo, la función crece. Acá decrece y acá crece. Por lo tanto, acá en el punto 5 tenemos un mínimo, ¿sí? Podemos decir que la función crece en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 5 hasta más infinito, y decrece desde menos 1 hasta 5, desde menos 1 hasta 5. Ahora vamos a ver los puntos de inflexión. Para encontrar los puntos de inflexión tenemos que igualar la segunda derivada a 0. Entonces, la segunda derivada, si recordamos, era 6x menos 12. ¿Sí? Esta era la segunda derivada. La igualamos a 0 y vemos cuáles son los puntos de inflexión. Esto va a quedar de la siguiente manera. Este menos 12 pasa al otro lado sumando y acá me queda 6x. Por lo tanto me queda que x va a ser igual a 2. Entonces tenemos el punto de inflexión que es 2 y me falta calcular la ordenada. Entonces para calcular la ordenada simplemente reemplazamos este 2 en la función original. La función original la vuelvo a escribir acá, ¿sí? Era f de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado menos 15x más 40. Reemplazamos en la función original este valor 2, que es el valor de la abscisa, y vamos a obtener el valor de la ordenada. F de 2 va a ser igual a 2 elevado al cubo menos 6 por 2 elevado al cuadrado menos 15 por 2 más 40. Resolviendo esto, f de 2 es igual a 2 elevado al cubo, es igual a 8, menos 2 elevado al cuadrado es 4, 4 por 6 es 24, menos 15 por 2 es menos 30, más 40. Bien, esto es igual a 6. Por lo tanto, tenemos el punto de inflexión 2, 6. Y ahora lo que vamos a hacer es graficar. Bueno, acá tenemos el gráfico de la función que calculamos recientemente. Acá tenemos un punto máximo que es el punto menos 1,48 y el punto mínimo 5 menos 60, tal cual lo calculamos. Cuando lo calculamos, lo que hicimos es sacar la derivada. La derivada es esta función que aparece acá. Después a esa derivada la igualamos a 0 y obtuvimos las raíces de esa derivada, que es el punto menos 1, 5. Estas raíces a su vez nos indican los valores en x
de los puntos críticos. Tenemos el valor menos 1 y el valor 5 con respecto a x. Después a estos valores se los reemplazó en la función original y se obtuvo la ordenada del punto, ¿sí? Menos 1, 48, la ordenada es 48, y acá obtuvimos la ordenada menos 60. Estos son los puntos críticos. Después analizamos el crecimiento y el decrecimiento. Entonces el crecimiento está dado desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 5 hasta más infinito. Y después la función decrecía desde menos 1 hasta 5. Posteriormente lo que hicimos es calcular la segunda derivada. La segunda derivada nos daba una recta. Al igualarla a 0 encontramos la raíz de la segunda derivada, que también nos iba a indicar el valor en x del punto de inflexión. Al igualar la derivada a 0 obtuvimos que el valor de x es igual a 2. Al reemplazar ese valor en la función original obtuvimos el valor en y del punto de inflexión. El punto de inflexión era el punto 2,6. Después, algo que no calculamos pero que aparece acá en pantalla son las raíces. Una raíz es x igual a menos 3,08, otra raíz es x igual a 1,78 y otra raíz es x igual a 7,3. La ordenada al origen está dada por el término independiente. El término independiente es más 40. Por lo tanto, la intersección con el eje Y es el punto 0,40. Bueno, y este sería el gráfico de la función que acabamos de analizar. Espero que se haya comprendido. Si tienen dudas, me pueden consultar. Hasta luego, chicos.